Ahora vamos a dar inicio a nuestra segunda parte del curso, módulo 2, gestión de riesgos. Como introducción vamos a señalar que las organizaciones, todas las organizaciones, ya sean de tipo públicas o privadas, grandes o pequeñas, enfrentan factores o influencias ya sea internas o externas que crean incertidumbre respecto de si serán capaces de lograr o no sus objetivos. En general, todas las actividades que realiza una organización implican el asumir cierto riesgo, aun cuando no todos los riesgos tienen el mismo impacto en relación a la consecución de los objetivos institucionales. La gestión de riesgos se puede aplicar a toda la organización en su conjunto, en todas las áreas y en los distintos niveles y en cualquier momento. Así también puede ser aplicada a funciones específicas o proyectos o actividades específicos, tal como lo establece la norma ISO 31000. Para maximizar las posibilidades de cumplir los objetivos y las metas, es necesario que las instituciones implementen y mejoren las actividades del proceso de gestión de riesgos. ¿Qué entendemos por riesgo? La norma ISO 73 del año 2012, la guía, define el riesgo como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Por su parte, el Marco Integrado de Control Interno COSO 1 define el riesgo como la posibilidad o probabilidad de que un acontecimiento ocurra y afecte, ya sea en cuanto a consecuencia o impacto, de manera negativa a la consecución de los objetivos. Por otra parte, el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno define el riesgo como la contingencia o proximidad de que suceda algo que tendrá un impacto en los objetivos, es decir, la posibilidad de que ocurra un acontecimiento que tenga un impacto en el alcance de los objetivos institucionales. El mismo CAIG ha señalado que la gestión de riesgo considera como aspectos más importantes, en primer lugar, el levantamiento de procesos, la identificación, análisis y valorización de los riesgos críticos dentro de los procesos identificados, la descripción y valorización o valoración de los controles mitigantes existentes de la organización que de alguna manera disminuyen la probabilidad o el impacto de los riesgos, y por último, la formulación de medidas de tratamiento de dichos riesgos. ¿Cuáles son los beneficios potenciales de la aplicación de un modelo de gestión de riesgos? Mejora las posibilidades de alcanzar los objetivos de la organización, incrementa el entendimiento de riesgos claves y sus implicancias en la organización, se identifica y comparte la responsabilidad de la administración de los riesgos del negocio, genera y fortalece el enfoque en asuntos que realmente importan o que son relevantes en la organización, contribuye a disminuir las sorpresas y crisis dentro de la organización, incrementa la posibilidad de que cambios e iniciativas de proyectos puedan ser logrados en mejor forma, mejora las capacidades de tomar mayor riesgo por mayores recompensas sociales y económicas, y por último, genera mayor información y con más transparencia sobre los riesgos identificados, asumidos y las decisiones tomadas. En este contexto también es importante considerar que las instituciones, para el cumplimiento de sus objetivos, están dispuestas a asumir cierta cantidad de riesgos. A eso se le denomina apetito del riesgo. El apetito del riesgo, entonces, es la cantidad de riesgo desde un punto de vista amplio que una organización está dispuesta o desea aceptar o asumir para dar cumplimiento a su misión institucional, a los objetivos estratégicos y también entregar un servicio de calidad a sus usuarios. Otro concepto que es importante aclarar es el de tolerancia al riesgo.
La tolerancia al riesgo se puede decir que es la cantidad máxima de un riesgo que una organización pública está dispuesta a aceptar para lograr sus objetivos. Tradicionalmente, las organizaciones han tratado o abordado los riesgos mediante estrategias de reacción y soluciones puntuales. Por lo tanto, nos encontramos frente a acciones reactivas y correctivas y en ningún caso frente a un modelamiento o una sistematización de los riesgos para poder tratarlos de alguna manera más estructurada. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que los elementos que conforman los riesgos y los factores que determinan el impacto de sus consecuencias son los mismos que intervienen para los distintos tipos de riesgos que debe asumir una organización, ya sean estos de carácter político, económico, social, financiero, etc. Por lo tanto, la tendencia moderna es utilizar enfoques integrales de manejo de gestión de riesgo, conocidos como ERM, con el fin de identificar, evaluar, administrar y comunicar estos riesgos de una manera integral. Lo anterior, por lo tanto, ha conllevado a la aparición de distintos modelos de gestión de riesgos, entre los cuales podemos mencionar algunos como el modelo COSO, el modelo canadiense, el modelo inglés, el modelo alemán y también principalmente lo que es la ISO 31000. Y es justamente en este último modelo que nos vamos a detener. Les explicaré las razones más adelante. Pero ISO 31000 es un hito importante porque es el primer documento internacional que se ocupa de la gestión de riesgo y que ha sido elaborado por consenso. Y también forma parte de las familias ISO, por lo tanto, es un modelo, ¿cierto?, que goza de cierta prestigio y cierto reconocimiento internacional por sobre los demás modelos enunciados anteriormente. Dentro de las características que presenta ISO 31000 es que ha sido ampliamente adoptado por la mayoría de los grupos de las principales economías mundiales. Fue desarrollado por un amplio grupo de expertos técnicos respaldados por los aportes de los comités espejos nacionales. En el caso de Chile, es el INN, Instituto Nacional de Normalización. Provee al mundo vinculado a la gestión de riesgos de un vocabulario internacionalmente acordado, de manera que distintos profesionales o personas interesadas en el tema de gestión de riesgos de distintas especialidades puedan tener un manejo, un vocabulario común para relacionarse en función de la gestión de riesgos. El Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, CAIG, ha decidido por estas razones utilizar un modelo genérico que recoge en su mayor parte los elementos del proceso de gestión de riesgos contenidos en la norma ISO 31000 del año 2012 y en alguna medida también algunos aportes, ¿cierto?, del marco de gestión de riesgos corporativos COSO 2. ISO 31000 propone pautas genéricas de cómo gestionar los riesgos de forma sistemática y transparente. Este enfoque está estructurado en 3 elementos claves para una efectiva gestión de los riesgos. En primer lugar, se definen los principios para la gestión de riesgos. En segundo lugar, se define la estructura de soporte para la gestión de riesgos. Y en tercer lugar, se establece el proceso propiamente tal de gestión de riesgos. En este diagrama podemos visualizar el esquema general de la norma ISO 31000, donde en primer lugar aparece, en el primer cuadro, ¿cierto?, aparecen los principios de la gestión de riesgos, 11 principios. En segundo lugar, la estructura de soporte para la gestión de riesgos. Y en el tercer cuadro, el proceso de gestión de riesgos propiamente tal. Cada uno de estos elementos los vamos a tratar y abordar en las partes que vienen posteriormente en el desarrollo de esta actividad.